Muy buenos días, bienvenidos de nuevo donde vamos a conversar hoy día sobre la neumonía adquirida en la comunidad. Te llega un paciente y no sabes si mandarlo para la casa o no. ¿En qué nos centramos? Quédate, aquí te lo cuento. Buenos días, mi nombre es Alexis Vidal, soy médico internista y el día vamos a conversar sobre una patología muy frecuente, la neumonía adquirida en la comunidad. Más aún cuando recién venimos saliendo en algunos lugares respecto a esta pandemia que estamos viviendo, que es el COVID-19. Ahora, dentro de los criterios más clásicos para hablar de una neumonía, hay que entender que el paciente va a llegar con un cuadro respiratorio secundario a un cuadro infeccioso que se va a presentar en el fondo con tos con expectoración mucopurulenta, fiebre o sensación febril, disnea de mínimos esfuerzo, dependiendo de la gravedad del cuadro propiamente tal. Todo esto se va a ir viendo asociado claramente con un diagnóstico clínico radiológico. Esto es súper importante porque la clínica te puede orientar, pero no va a ser el diagnóstico completo, sino que tiene que apoyarse de imágenes para poder establecer bien el diagnóstico clínico radiológico. Del punto de vista de la epidemiología, hay que entender que la neumonía adquirida en la comunidad es más frecuente de lo que pensamos y obviamente va a estar dado por distintos grupos etarios, donde el 10 al 30% de los pacientes hospitalizados, dependiendo de la época del año, va a ser por una neumonía adquirida en la comunidad. Ahora, la mortalidad también va a ir un poco cambiando dependiendo la edad, sexo y comorbilidades, pero asocia alrededor de un 20 a un 50% de los casos. Si nos buscamos las patogenias, actualmente las etiologías más frecuentes, hay que entender que, estamos viviendo una pandemia. Siempre el COVID-19 nos vamos a haber visto en descartarlo, pero eso no significa que sea la única etiología, al contrario, tenemos muchas más, donde estuvimos prácticamente 2 años, 1 año y medio, 2, encerrados en nuestros domicilios, con teletrabajo, con distintos tipos de aislamiento social, lo que ha permitido que en nuestro organismo olvide ciertas defensas a virus que antes básicamente no hacían mayores cosas. Estamos hablando desde el virus respiratorio sincicial, influenza, rinovirus, adenovirus, entre otras cosas. Entonces, nuevamente nos vemos enfrentados a pacientes que generalmente podrían ser inmunocompetentes con cuadros graves de esta índole. Ahora, los patógenos aislados más frecuentes tenemos que tener en cuenta que es el Streptococcus pneumoniae, por mucho. Los bacilos negativos de carácter entérico podría estar relacionado a cuadros de broncoaspiración, en un contexto del fondo desde accidentes vasculares o pacientes de tercera y cuarta edad que pudiesen tener algún tipo de trastornos deglutorios. Nunca olvidar bacterias como el Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, anaerobios extictos, micoplasma y los virus respiratorios que estamos conversando previamente. Ahora, para el diagnóstico propiamente tal, como ya les iba adelantando, esto es un cuadro clínico radiológico. A nivel de la clínica, vamos a tener el paciente en el fondo con dificultad respiratoria, con tos con expectoración mucopurulenta, con sensación febril o fiebre franca, dependiendo obviamente de la edad, donde va a estar un cuadro larvado de varios días de evolución. Puede incluso haber una sobreinfección de un cuadro respiratorio alto, dependiendo del fondo del mismo. Ahora, para poder ver las imágenes, tal vez una radiografía nos va a permitir orientar focos de condensación propiamente tal. Pero estamos en una pandemia donde nuestra mejor herramienta para poder diagnosticar ha sido el escáner. Claramente, en el fondo, los típicos focos de condensación bien consolidados, con la hepatización que siempre se veía, no es lo más frecuente, donde por ejemplo con el COVID-19 se ven focos de vidrio perilado bilaterales en parches, que es lo más frecuente a ver. Eso sin contar en el fondo todas las otras imágenes, las ALTAC que podemos ver en el fondo, como las condensaciones clásicas, broncodental, broncograma aéreo, entre otras cosas. Ahora, ¿qué podemos ver al resto de los exámenes? Bueno, exámenes de sangre básicos como un hemograma nos permite ver en el fondo parámetros inflamatorios elevados, con predominio neutrofílico.
Podríamos tener una hemoconcentración en contexto de una deshidratación secundaria. En ese mismo contexto podríamos tener una falla renal con un trastorno hidroelectrolítico asociado, como por ejemplo una hipernatremia, por decir alguna cosa, sobre todo en pacientes de más edad que no tienen tan libre acceso al agua. Por otro lado, en el fondo hay que categorizar propiamente tal las neumonias, si es grave o no. Se han hecho distintos tipos de escala y esto lo voy a colocar como un asterisco porque es súper importante diferenciarlo. Los criterios modificados del ATS o el CUP65 nos permiten categorizar neumonias graves. Sin embargo, estos criterios han fallado en episodios graves que hemos tenido de influencias o con el mismo COVID. Por lo cual, están mencionados, nos permiten orientarnos, pero no solamente basar en ellos para poder tomar una decisión final. Por ejemplo, con lo que es el COVID, uno ve muchas veces una disociación clínico-gasométrica, donde los pacientes tienen PAFI de 120, 130, muy bien tolerado, y que está con un apremio respiratorio, pero tranquilo en su cama, donde antes esto no se veía. Donde primero empezó a verse estos cambios fue en la gran crisis de la influenza. Después, posteriormente, nos dimos cuenta con el COVID-19. Sin embargo, voy a mencionar igual, sobre todo el CUP65, que sigue teniendo cierta validez, donde hay que tener en cuenta que si el paciente tiene confusión mental, un nitrógeno ureico sobre 20, una frecuencia respiratoria sobre 30 y una presión diastólica menos de 60 y sistólica menos de 90, con una edad mayor a 65, nos permiten hablar de criterios para poder definir cuál neumonía es grave o no. Con una presencia de 3 o más criterios, ya podríamos decir que una neumonía es grave, lo cual nos lleva a tomar conductas distintas, tal vez un manejo más monitorizado en alta complejidad o directamente en una UTI, y si fuese el caso, en una UCI con una ventilación mecánica. Pero es importante mencionar que estos criterios no son lo más importante. Nosotros no vemos checklist, vemos pacientes y hay que saber interpretarlo dependiendo criterio a criterio. Esto pueden orientar propiamente tal el diagnóstico. Los tratamientos, básicamente hoy en día, va a depender si estamos hablando de un cuadro viral o bacteriano. Cuadros virales, en el fondo, hay que literalmente, como dice el dicho, aguantar el chimarrón, donde tenemos que pasar el cuadro inflamatorio infeccioso con medidas de sostén, antiinflamatorios, antipiréticos, uso de oxígeno adicional, kinesioterapia, que nos pueda ayudar a pasar el cuadro y evitar sobreinfecciones, obviamente. Y en cuadros, obviamente, bacterianos, hay que brindar antibióticos, donde los más frecuentes utilizados hoy en día son la cefalosporina de tercera generación, como la ceftriaxona. Pero esto también va a ir orientado a dependiendo qué estoy pensando. Si estoy pensando en una neumonía adquirida en la comunidad, estoy pensando en una neumonía intrahospitalaria, estoy pensando en una neumonía asociada a ventilación mecánica o estoy pensando en una neumonía por aspiración. Los antibióticos, los tratamientos son distintos, no son todos iguales. Eso es importante también mencionarlo, ¿ya? Esto por ahora, vamos a dejar este tema por aquí porque podemos estar hablando todo el día de este gran tema. Lo importante en el fondo es que ya tengas una idea un poco más clara sobre esta situación. Quédate con más monedas del conocimiento y no te olvides dar tu like y seguirme en mis redes sociales. Nos vemos pronto.